La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La maldición de los 10 mandamientos. Aquí lo voy a usar ese título, pero en realidad, ah, ¿cómo conocemos el pecado? Por los 10 mandamientos. Aunque en la ley hay 613 mandamientos, entre ellos están los diezmos, las ofrendas, la circuncisión. Me voy a enfocar en los 10 mandamientos y voy a agregar dos de esos 613 que son la circuncisión y los diezmos, ¿ok? Hay personas que se sienten mal por no dar diezmos y pues eso está mal. Son personas que no tienen todavía entendimiento en relación a la palabra de Dios. Cristo vino a borrar la maldición de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Es por los 10 mandamientos que conocemos el pecado, ¿ok? Fíjense, en Gálatas 3:13 dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, los 10 mandamientos, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora vamos a Deuteronomio para saber las maldiciones, ¿ok? En Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no uno, sino todos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Aquí está la confirmación. Como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, si anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí vienen las maldiciones. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjense bien, esta es la consecuencia de estar sobre la ley de los 10 mandamientos, ¿ok? Que nadie las cumple, eso ya lo sabemos. Maldito serás tú en la ciudad y en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Ahora vayan haciendo una lista de qué es lo que a ustedes les ha pasado en relación a esto. Esto es lo que el Señor dice a los que están bajo la ley de los 10 mandamientos y no la cumplen. Bueno, maldita tu canasta, tu arteza de amasar.
El fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás. Aquí, esta también es consecuencia de quererse justificar con los 10 mandamientos para con Dios. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. ¿Alguien tiene problemas con las piernas? Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. La idolatría tiene que ver con la desobediencia, ¿okay? El quererse justificar con los 10 mandamientos. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás, o sea, vas a trabajar y trabajar y trabajar y no te va no sabes ni por dónde se va el dinero. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó.
y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Nabucodonosor es un buen ejemplo de eso. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en las ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedarán pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serán vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Este es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, que tenían que guardar los 10 mandamientos y toda la ley, 613 mandamientos, ¿ok? Pablo dice que toda la ley se resume una vez que seguimos a Cristo en un solo mandamiento, porque toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento desde el principio. Entonces,
Dios nos da los 10 mandamientos para saber que somos pecadores. Pero Dios le dice al pueblo de Israel que iba a mandar un Mesías, un Salvador, precisamente para salvarnos de la maldición de la ley. Porque nadie nunca cumplió los 10 mandamientos. El único que obedeció en todo al Padre fue Jesucristo. Entonces fíjense lo que dicen Colosenses 2, 8 y 14. Y ahorita vamos a mirar el contexto de Gálatas 3:13. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías. O sea, tengan cuidado con la filosofía. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, no en el pene, no quitándoles el prepucio de su pene, no, sino el del corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Deuteronomio 28, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Ahora vamos al contexto de Gálatas 3. Fíjense cómo lo dice Pablo. Gálatas está bien claro, hermanos. Está bien claro para aquellos que tienen oídos para oír. Porque mucha gente dice, no, hermano, Dios no vino a cambiar la ley. En el libro de Daniel dice que iba a haber personas que iban a querer cambiar la ley. Hermanos, la gente nunca entendió la ley. Pablo, que no entendía la ley, él mismo lo explica. Él mismo dice, la ley es espiritual, dice, pero nosotros somos carnales vendidos al pecado. Pablo eventualmente lo entendió. El Señor se lo manifestó. Entonces, cuando dicen que el Señor clavó la ley, mucha gente, sobre todo gente vanidosa, dice, no, Dios no clavó los 10 mandamientos, hermano. Dios clavó la ley de la ley de, o sea, no los 10 mandamientos, sino la ley en relación a los sacrificios. No, hermanos, no es lo que dice Pablo. No es lo que dice Pablo. Entonces, para aquellos que tengan oídos para oír, oigan. El que no tenga oídos para oír, no oiga. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Esta es palabra del Señor. Fíjense lo que dice Pablo en el contexto. Voy a comenzar en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y vamos a ver cuál es el evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que hubieras recibido, que sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con personas. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia, o sea, al monte Sinaí. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente vean decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, no los 10 mandamientos, la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso aquí habla de la circuncisión, que Pedro todavía no entendía. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice para espiar nuestra libertad? Porque los que predican el judaísmo, sobre todo los 10 mandamientos, se quieren enseñorear de la gente. No, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Tienes que hacerte la circuncisión. Tienes que guardar el sábado. Tienes que dar diezmo. ¿Para qué? Para enseñorearse. Sin embargo, Pablo mismo dice que el Señor nos dio libertad. Todo nos es lícito, dice Pablo, aunque dice no todo nos conviene. Nosotros somos libres, hermanos, somos libres. Fíjense, a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, para hacernos esclavos del sábado, esclavos, o sea, esclavos de los pastores, para ellos poderse glorificar ellos mismos. A los cuales, fíjense lo que dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, o sea, los apóstoles y nada nuevo me comunicaron. ¿Quién se lo enseñó a Pablo? Dios mismo. Dios mismo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, predicar a Cristo, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su similación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se está hablando de la circuncisión.
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, aquí está incluyendo los 10 mandamientos. Aquí está incluyendo los 10 mandamientos, porque por los 10 mandamientos conocemos el pecado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cumplir los 10 mandamientos, por hacerse la circuncisión en el pene, por dar diezmos y ofrendas, no, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. No desecho la gracia de Dios, pues si por cumplir los mandamientos de la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si ya los 10 mandamientos estaban antes, desde el tiempo de Moisés, 1400 años antes de Cristo, si por cumplir los 10 mandamientos fuera la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Esto no es difícil de entender, hermanos. No es difícil de entender. Ok, ahora vamos al capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley? ¿Por guardar los 10 mandamientos? ¿Por la circuncisión? ¿Por dar diezmos y ofrendas? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Aunque no lo crean, hermano, esto no lo entienden la mayoría de teólogos. No lo puedo creer. Yo le pregunto a mucha gente, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Oh, no, pues imponiendo las manos. No, nosotros recibimos el Espíritu por escuchar el Evangelio. Esto es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 3. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo Cornelio y los que estaban con él? Por escuchar el Evangelio que les predicó Pedro. Vayan y estudienlo en Hechos 10. Entonces la gente dice, no, hermano, pero también es... No, el Espíritu Santo lo recibimos por escuchar por fe el Evangelio. Ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, por ejemplo, Pablo imponía las manos para darles dones. Eso ya es diferente. Para darles dones. Fíjense, Jesús cuando murió y resucitó, antes de ascender al cielo, sopló sobre sus discípulos. Sopló sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Que no habían ya recibido el Espíritu Santo? Eso muy difícilmente te lo van a explicar los teólogos. Muy difícilmente te lo van a explicar. O sea, van a querer entenderlo, pero ¿cómo es que Jesús sopló sobre ellos? Entonces, ¿no le sopló el Espíritu? ¿No era el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué en Pentecostés fueron llenos de poder? Aquí hay una diferencia, hermanos, siempre se los digo. Una cosa es que el Señor nos dé el Espíritu Santo, o sea, a Miguel y a Gabriel, que son el Espíritu Santo. Y otra cosa es que venga el Padre mismo y Jesús, así como lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos.
o el que guarda mis mandamientos, ese es el que verdaderamente me ama. Dice, y si verdaderamente me amas, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Ese es el dunamis, ese no es Gabriel, ese es el Padre mismo, que fue el que se manifestó en Pentecostés, el Padre mismo y Jesús mismo, haciendo morada en el corazón de sus discípulos. Fueron llenos de poder. ¿Ok? Entonces fíjense, fíjense, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Por qué por la carne? ¿Qué es la carne? Querer diezmar. Eso es carnal, hermanos. Eso es carnal. Dijo Jesús, hermanos, tenemos que dar diezmo. Sí, pero es espiritual. ¿Cuál es el diezmo? Toda la ley se cumple en esto. Ama a tu prójimo. ¿Qué es diezmar? Ama a tu prójimo. Ayunar. ¿Qué es ayunar? Ama a tu prójimo. Así está en Isaías 58. El verdadero ayuno. Ayunar quiere decir ama a tu prójimo. Imagínate, yo dejo de comer hamburguesas y duro 40 días sin comer hamburguesas, Coca-Cola. ¿En qué me va a hacer más espiritual eso? Me va a hacer más vanidoso porque yo digo, no, yo no comí hamburguesas, yo no comí carne por 40 días. ¿Cómo me va a hacer más espiritual eso? El verdadero ayuno, hermanos, es ama a tu prójimo. El dar diezmos y ofrendas, el ofrendar, ¿qué es ofrendar? Ama a tu prójimo, porque toda la ley se resume en esto, ama a tu prójimo. No pondrás bozal al buey que trilla, eso está en la ley. No le ahora, ¿cómo es eso, Pablo? Está hablando de los que predican el evangelio. ¿Quién es el buey? Pablo es el buey. Simbólicamente. Entonces dice Pablo, ¿qué no merezco que ustedes me den lo material cuando yo les estoy dando lo espiritual? Vayan y lean 1 Corintios 9. Porque la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Pablo lo está explicando, eso no es difícil de entenderlo. Toda la ley. Ahora, entonces, ¿por qué no pondrás bozal al buey que trilla? Eso es amar. Bueno, ¿qué no está escrito que Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio? Cuando lleguen a una casa, coman lo que les den. Y si esa casa fuera digna, la paz que ya está en Pablo, que ya está en los apóstoles, que está en nosotros, se va a quedar en los corazones de esa persona. Pero si no es digna, ¿cuándo es indigna? Cuando no recibe la palabra que llevamos. ¿Y cuál es la palabra que llevamos? El evangelio, cuando llevamos a Cristo. Cuando yo llego a una casa, le predico a Cristo. Y la gente dice, no, hermano, nosotros tenemos que la religión verdadera es la católica. Y eso es pura vanidad, hermanos. Entonces una persona que rechaza el verdadero evangelio, ya le llegó juicio. O sea, rechazó a Cristo, no nos rechaza a nosotros, rechaza a Cristo. Y como consecuencia, dice Cristo, me voy a apartar de ellos. Y cuando venga a lo que más temen, entonces me buscarán. Y no les voy a hacer caso por un periodo de tiempo. No los voy a escuchar. Ahí cuando estén, ¡ay, Señor, ábreme, mira, escucha mis oraciones! No sé quién eres, no te conozco. Apártate, maldito, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque rechazaron el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Que Cristo murió por nosotros. Tan simple como eso. O sea, ya Cristo pagó por los pecados de la humanidad. ¿Qué vienes a presumir? Que tú eres mejor que otros.
No, no, hermano, pero tenemos que hacer obras. Sí, las obras que hay que hacer no las vas a poder hacer si no recibes a Cristo, porque si no recibes a Cristo no vas a poder amar, no vas a poder perdonar, no vas a poder seguir a Cristo, no vas a poder dejar el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no va a estar en ti, porque lo estás rechazando, lo estás rechazando. Fíjense, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por cumplir los mandamientos o por el oír con fe? Y luego se va al Antiguo Testamento. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham era un anciano. Y el Señor le dijo, Abraham, te voy a dar, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Señor, dice, ni me has dado hijos. Dice, tú vas a tener, ven, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó, le creyó a Dios, porque Dios no es un mentiroso, y le fue contado por justicia. Tan simple como eso. Abraham, tú vas a tener un hijo. ¡Yeah! Y era un anciano, y era un viejito, su esposa también. Pero él creyó, él le creyó a Dios. Y resulta que hay gente que no le cree a Cristo. Hay gente que no le cree a Cristo. Dice, no, no, hermano, yo le creo a Cristo. Entonces, ¿por qué se quiere justificar yendo a misa? Yo no le digo que no vaya a la iglesia. Pero usted no es salvo por ir a misa o por confesarse o por hablar en lenguas. No, no, no. Usted es salvo por creer que Jesús pagó por sus vergüenzas. Y tiene muchas, así como yo. Entonces, ese es el evangelio, hermanos. Entonces, si nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús, ¿para qué nos vamos a regresar a lo carnal? A querer dar diezmos. Fíjense lo que dijo Jesús cuando le pusieron trampas. Le pusieron trampas porque querían que dijeran que no le pagaran los impuestos al César. Le preguntaron a Jesús, Señor, para tentarlo, Señor, ¿tenemos que pagarle los impuestos al César? Y Jesús dice, ¿por qué me quieren poner trampa, hipócritas? A ver, denme, fíjense qué difícil es entender esto, ¿ok? Déjame ver una moneda. Y le enseñan una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Del César. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo le vamos a dar dinero a Dios? Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. O sea, denle lo carnal a los carnales y denle lo espiritual al Dios espiritual. Tan simple como eso. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, los que creyeron, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras, de los 10 mandamientos, de la circuncisión, de los diezmos, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay muchos pastores que dicen, nosotros no estamos bajo los diezmos. Bueno, entonces, ¿por qué los piden, pues? ¿Por qué los piden si no estamos bajo los diezmos? Piensan que Dios no ve esas cosas. Mucha gente no tiene paz simplemente porque no tiene lo suficiente para vivir. Y no tienen lo suficientemente para vivir precisamente porque no dan diezmos, porque ellos piensan que tienen que dar diezmos y no lo dan, y como no lo dan, por eso se sienten maldecidos, pero como no les alcanza el dinero y luego viene el pastor y todo les da duro, ¿verdad? No, ustedes no son bendecidos porque no dan los diezmos.
ese pastor no le va bien, hermanos. Especialmente cuando sabe que no estamos bajo la ley y lo reconoce. Porque hay personas que están ciegos. Están ciegos porque no han creído al verdadero evangelio. Porque todos se quieren justificar con los 10 mandamientos. El quererse justificar con los 10 mandamientos cae de la gracia, hermanos. De la gracia habéis caído. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, se va al Antiguo Testamento. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y a quién colgaron en un madero? A Jesús. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa, que es el Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Ya les hablé del pacto que hizo Dios en el monte Sinaí. En Jeremías 31, del 31 al 34, el Señor dice, por boca de Jeremías, que Dios iba a hacer un pacto nuevo con el pueblo de Israel y con todo mundo. Dice, después de aquellos días pondré mi ley en su mente y en su corazón, y no habrá necesidad de que nadie les diga conoce a Dios, porque yo mismo los voy a enseñar. Y esto se cumple una vez que Cristo viene y hace el nuevo pacto, el pacto de la alianza que hizo en la última cena. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Por qué 430? Que el Señor no había dicho que 400 años. No, Él le dijo que su descendencia iba a ser sometida a 400 años. ¿Cuándo fue sometida? Llegó José, eventualmente lo vendieron sus hermanos, eventualmente se convirtió en la mano derecha del faraón. Llegaron 70 personas, esos eran 70 personas, toda la familia de Jacob que venían de Israel, y eventualmente llegaron a Egipto, y en total eran 70, si mal no recuerdo, 77, ya incluyendo los hijos de José. Entonces, esos 77 personas se hicieron más de 600,000 hombres más mujeres y niños. Un promedio de 4 millones de personas en un periodo de 430 años. Pero por 30 años estuvieron libres. A los 30 años que llegaron, el faraón dijo, estos se están multiplicando como conejos. Mejor vamos a someterlos porque si no, nos van a someter ellos a nosotros. Entonces los sometieron 400 años, 40 años antes de que se cumpliera la promesa. El Señor levantó a Moisés, lo llevó al desierto y por 40 años Moisés anduvo en el desierto. Y cuando se cumplió el tiempo, cuando la maldad de los canaanitas, la descendencia de aquel que mostró la desnudez de Noé, llegó al cielo, todo se cumple ahí. Entonces el Señor usa a Moisés, que es figura de Cristo, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahí está escrito cómo Jesús nos saca de la esclavitud de Egipto, o sea, de este mundo, de amar a este mundo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por cumplir los mandamientos, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí está el propósito de los 10 mandamientos y de toda la ley. Entonces, ¿para qué sirven los 10 mandamientos y toda la ley, 613 mandamientos?
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, hasta que viniera Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y yo me acuerdo, a mí eso el Señor me lo mostró cuando tenía yo 12, 13 años. Yo me acuerdo cuando iba a misa y yo decía, no, pues ya quiero yo comulgar. Y eventualmente hice mi primera comunión como a los 12 años. Y yo recuerdo cuando fui a confesarme la primera vez, ya era la segunda, porque antes de hacer la primera comunión te tienes que confesar tus pecados para que puedas recibir la primera comunión y eventualmente ir a la iglesia y poder confesarme. Si yo recuerdo la primera vez que me confesé ahí donde yo iba a misa, le confesé a mis pecados al Padre, al sacerdote. A los 8 días fui y le confesé los mismos pecados. A los 15 días fui y le confesé los mismos pecados. A las 3 semanas fui y ya como a la tercera o cuarta vez fue cuando yo con el Señor le digo, Señor, yo me siento un hipócrita porque sigo cometiendo los mismos pecados. En el catecismo dice que debemos de confesarnos por lo menos una vez al año. Yo me siento un hipócrita, yo no quiero venir y confesarme cada semana porque en realidad no me estoy arrepintiendo, porque si verdaderamente me arrepintiera, entonces ya no cometería los mismos pecados. Entonces yo me siento un hipócrita venir aquí cada semana y cada semana lo mismo y no hay un cambio en mí. Entonces yo dije, me voy a confesar por lo menos una vez al año para no ser hipócrita. A la edad de 12 o 13 años de edad, hermanos. Yo era un niño todavía. Entonces, es que ese es un evangelio diferente, hermanos. Yo por eso no lo entendía. Yo no lo entendía. ¿Quién me lo reveló? Dios mismo. ¿Quién es el que nos revela el verdadero evangelio? Dios mismo. Si a ti no te lo revela Dios mismo, nunca lo vas a entender. Así está escrito en Mateo 16, 16. Le dice Jesús a sus discípulos, a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, no, pues unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, ya lo habían decapitado. Y luego les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona. Te lo enseñó mi Padre. ¿Cuándo se lo enseñó? Cuando subieron al monte y Jesús estaba orando, Pedro escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A él oigan. Entonces Jesús dijo, sobre esta roca, no sobre Pedro, hermanos, sobre lo que dijo Pedro y sobre lo que dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? De que el que crea que Jesús es el Hijo de Dios, pero que se lo haya revelado el Padre, esa es iglesia. Esa es la iglesia, porque te lo revela Dios mismo. Así está en Jeremías 31. Yo mismo les voy a revelar. Ahora, uno predica el evangelio y Dios le abre el entendimiento a las personas para que lo entiendan, no nosotros. Porque resulta que en el Nuevo Testamento está todo el evangelio una y otra vez, pero la gente no lo entiende. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando el Señor nos abre el entendimiento. Pero el Señor no nos puede abrir el entendimiento si nosotros
no debemos de llegar, de la única forma de llegar al Señor es buscándole. Pero la palabra dice que nadie busca a Dios. Todos nos desviamos. Entonces, ¿qué pasa? Satanás nos da duro, sufrimos, y ahí cuando sufrimos, eventualmente el Señor nos busca. Entonces, pero para que podamos buscar nosotros al Señor necesitamos conocer de su palabra. El ir a misa no es malo porque en la misa se lee la palabra de Dios. Ahí se lee la palabra, eso no es malo. Por eso yo les digo, no trate el mal ni a los testigos de Jehová, ni a los católicos, ni a los evangélicos. Donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿por qué se lo aplican a unas personas y a otras no? Debemos de ser sinceros, hermanos. Ahora, el católico por naturaleza es niño, pero también son los evangélicos, también son los testigos de Jehová. Todas las religiones, en todas las denominaciones son niños y eventualmente tienen que llegar al conocimiento de Dios. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. Entonces, ¿de qué nos tenemos de qué preocupar? De ser llevados por el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, pero debemos de dedicarle tiempo al Espíritu Santo, porque si no le dedicamos tiempo al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo el Señor nos va a llevar? La palabra dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Pues no le dedicamos tiempo. Si no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios y no oramos nunca, pues ahí está el Espíritu Santo nomás esperando a ver a qué horas. Fíjense cómo lo dice Pablo. Antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, los 10 mandamientos. Encerrados, los diezmos, vamos a decir los diezmos. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que los 10 mandamientos, y vamos a decir el diezmo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, ayo, diciendo, ay Señor, yo sigo cometiendo los mismos pecados, soy un hipócrita. Ay Señor, y sigo en lo mismo, y ay Señor. Pero entonces eventualmente el Señor nos abre el entendimiento y uno dice, ya lo entendí, Cristo murió por nosotros. ¿A poco quién no ha escuchado eso? No, cállate la boca. Cristo murió por mí, soy justificado en Jesús. Jesús me justifica, soy salvo en Jesús por fe. Ya lo entendí. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ya una vez que tenemos la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo el ay, que no voy a misa, ay, no. Y fíjense, a mí a la edad de 24 años, en la iglesia católica, en un retiro espiritual, el Señor mismo me lo dijo. El Señor me llamó justo. Dije, justo, yo no soy justo, Señor, si yo no he venido a misa muchos días y todavía ni me confieso. Pero yo no tenía el entendimiento. Yo lo vine a entender como 20 años después. Y digo, así como dicen allá, órale, Señor, ya lo entendí. Resulta que mi Padre Dios no estaba enojado conmigo por no ir a misa. No estaba enojado conmigo. Pero yo pensaba que por no confesarme porque la palabra de Dios dice que hay que confesar los pecados. Pero en realidad, ¿cómo es que se debe de confesar los pecados? Acabo de hacer el estudio. Reconócete pecador. O sea, reconócete pecador. Reconoce quién eres. Un hipócrita. Eso somos. Reconoce quién eres. Ya no has visto a tu vecina o a la trabajadora ahí que le has visto las sentaderas o no has envidiado a lo mejor lo que tiene Panchita o a lo mejor. Reconócete quién eres.
delante de Dios y dile al Señor, Señor, soy bien envidiosa. Señor, soy bien peleonera. Señor, soy bien adúltero porque siempre ando mirando a la mujer de mi prójimo. O sea, reconócelo delante de Dios en oración. Y acepta el regalo de la vida que es Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por esos pecados que tú estás cometiendo. En Cristo quedan borrados todos esos pecados. Entonces ya tienes de qué darle gracias a Cristo Jesús de que haya ido a la cruz por todos esos pecados que tú has cometido hasta ahorita. Entonces, no le vas a dar las gracias a Jesús por lo que hizo por ti. No le vas a dar las gracias a nuestro Padre Dios que mandó a su Hijo para llevar en él la ira de Dios. ¿Tan desagradecido o desagradecida eres? Lo hizo por ti. Y fíjense, en Romanos, creo que es 2:4 dice, a aquellos que juzgan. Se los voy a poner así, como yo vengo de la iglesia católica, yo por eso uso el catolicismo. Aquella hermana Panchita nunca comulga, siempre viene a misa, pero vive bajo pecado porque nunca comulga. Y anda juzgando a otra persona. Entonces, juzgando a otra persona, Ramona se siente bien, juzgando a otra persona. Pero resulta que Ramona tiene sus pecados, como no ha entendido el evangelio, el Señor no está de su parte. Y si el Señor no está de su parte, si hay una cosa que me he dado cuenta es tú tienes unos pecados bien vergonzosos. Y andas de hipócrita ahí criticando a Panchita porque nunca comulga. Y resulta que tú, Ramoncita o Ramoncito, tú tienes lo tuyo ahí bien escondidito. Pero si no te arrepientes, el Señor lo va a sacar a la luz para que todo el mundo lo sepa quién eres. Hipócrita. Dios lo va a sacar a la luz para que salgan tus pecados escondidos. El que piensa que se puede esconder de Dios, qué equivocado está, hermanos. Entonces, qué difícil es, Señor. Fíjese, Señor, que yo soy bien pecador. Hasta tuve sexo con una burra. Hay gente que hace eso. Eso es vergonzoso, hermanos. Bueno, reconócelo delante de Dios. Reconócete, pecador, es todo. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Y ya voy a comenzar en el siguiente estudio. ¿Qué tan difícil es esto? ¿Qué tan difícil es entender esto? Reconócete, pecador. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Proverbios 28:13 es lo que les acabo de decir. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero aquí prosperar no está hablando de que te vas a ganar la lotería, vas a recibir mucho dinero. No. Cuando se habla de prosperidad, se habla de tener conocimiento de Dios, de tener sabiduría, de poder amar como Cristo ama, de poder tener paz. El fruto del Espíritu, esa es la verdadera prosperidad, hermanos. ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes paz? ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes gozo en el Señor? ¿De qué te sirve ser religioso si no puedes amar a tu vecino, a tu prójimo, que te ofende? A lo mejor te robó, a lo mejor te dijo malas palabras y no lo puedes perdonar. ¿Sabes por qué no lo puedes perdonar? Porque no has reconocido la gracia de Dios. Porque te la pasas criticando a todo mundo sin darte cuenta de que tú eres un hipócrita, que tú eres un pecador. Reconoce que eres pecador, tan simple como eso. Así como lo hizo el que estaba orando, un publicano que colectaba los impuestos.
Cuando fue al templo a orar, ni siquiera levantaba el rostro y dijo, Señor, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador, y se golpeaba el pecho. Y ahí está el presumido. ¿Quién es el presumido? El religioso. El que va a misa todos los días, se confiesa todos los días y cree que por hacer eso es más justo que otras personas. Eso no nos hace más justos que otras personas, hermano. Lo que verdaderamente nos justifica es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense este versículo, pero les voy a dar el contexto, ¿ok? En relación a los 10 mandamientos, ¿ok? Estamos hablando de la maldición de los 10 mandamientos y de los diezmos y ofrendas. He aquí, Lucas 10, 25 al 37, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Se fijan? Y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente si no tenemos el Espíritu Santo. Cristo mismo lo dijo. Está en Juan, creo que es capítulo 16. Si yo les digo siempre estudien y mediten Juan 14, 15, 16 en relación al Espíritu Santo. En el 16 les da la parábola del sembrador y les dicen, ¡ay, Señor, ahora sí ya entendemos, ya creemos! Dice, ustedes no creen. Todavía no creen. ¿Cómo que todavía no creemos? Todavía no creen. A sus discípulos les dijo, ustedes todavía no creen. Me van a negar. Aunque me maten, Señor. Me vas a negar, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces. Tú ya me negaste 3 veces. Pedro, no seas altanero, no seas presumido. No es por ahí, mijo, no es por ahí, Pedrito, no es por ahí. ¡Aunque me maten, Señor! Y resulta que una simple señora lo asustó. Ahora, él sacó la espada para herir a alguien. Y Jesús le dijo, guarda eso, Pedro, porque el que a espada vive, a espada morirá. Pues es obvio que Pedro no entendía, se rascaba la cabeza. ¿Y qué pasó con eso? Satanás entró en él. Se enojó, Pedro se enojó, diciendo, ¿cómo te voy a defender si no me dejas darle unos espadazos a cortarle la oreja o la cabeza? Pedro se enojó, entró Satanás en él. Entonces viene siguiendo a Jesús y una señora le dice, tú eres uno de ellos. Dice, no, no soy. Y luego al ratito otra vez, tú eres uno de ellos, pues hablas igual que ellos. No, no soy. Y luego viene otra persona y le dice, tú eres uno de ellos. Y empezó a decir malas palabras. Que no lo conozco, hombre, yo ni conozco a ese hombre, que no sé qué. Y en eso, Jesús, porque no estaba retirado de Jesús. Y en eso Jesús volteó y lo miró a los ojos. Si Jesús no mira nuestros ojos, hermanos, nunca vamos a entender la misericordia de Dios. El Señor dice, fijaré mis ojos en ti. Cuando Jesús puso la mirada en Pedro, Pedro reaccionó. Fíjense, unas horas antes, simplemente le había dicho, no, Pedrito, en unas horas me vas a negar. No, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces lo restituyó Jesús? 3 veces. Pedro, ¿me amas más que todos ellos? Tú lo sabes. Pero fíjense, ahí no se entiende muy bien en el español, porque en el español no se puede. En griego dice, ¿me amas con amor fraternal? Pedro, ¿me amas con amor fraternal más que todos ellos? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. Tú lo sabes todo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas con amor fraternal?
Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con amor fraternal. No, cuando Jesús le preguntó, le dijo Jesús, Pedro, ¿me amas con amor de Dios? Él dice, Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. Pedro, ¿me amas con amor de Dios más que todos ellos? Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. Pero la tercera vez le dijo Jesús, Pedro, ¿me amas con amor fraternal? Y ahí fue cuando se entristeció Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero con amor fraternal. Apacienta mis ovejas. El Señor lo perdonó. Pedro, y no nomás Pedro, porque todos lo negaron, reconoció que no debe de andar de presumido. O sea, Pedro necesitaba ser humilde. ¿Cómo fue humillado Pedro? Tan simple como negar a Cristo. ¿Qué no hacemos todos nosotros eso? Cuando andamos ahí de religiosos y a veces podemos juzgar a alguien que no anda bien y pensamos que somos Juan Camané y somos santitos y ellos no. Bueno, ahí donde presumimos es precisamente donde somos humillados. Y ya cuando andamos ahí, ¡ay, Señor! Entonces ya es cuando el Señor dice, la tierra está preparada, voy a presentarme. Voy a presentarme a la vida de estas personas que... O sea, la ley es nuestro ayo para llegar al Señor. Fíjense cómo dice aquí, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Nadie ha hecho esto excepto Jesús. Y fíjense este versículo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, es difícil entender ese versículo, hermano, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él se quería justificar para con Dios, amando al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y a su prójimo. Entonces le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Básicamente Jesús le puede haber dicho, que es lo que dice Lucas aquí, mira, no seas tonto, no lo vas a poder cumplir, reconócete pecador y acepta que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, yo te voy a justificar si tú crees que yo soy el Mesías, tan simple como eso. Y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces respondiendo Jesús dijo, entonces le da la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Entonces la parábola del buen samaritano no es otra cosa para nosotros que ir y predicar el evangelio, hermanos. Esa es de la única forma, esa es de la forma que podemos ver que amamos verdaderamente. Pero ya Cristo nos justificó. Ya Cristo nos justificó por su obra, su extraña obra en la cruz. Fíjense, en relación a los dos pactos. Éxodo 34 del 27 al 28. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. Aquí está hablando del pacto y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está el pacto. Porque hay personas que dicen, no, hermano, pero no son los 10 mandamientos, es la ley ceremonial. No. Está hablando del pacto, lo hizo cuando les dio los 10 mandamientos. Les acabo de dar el versículo. Jeremías 31 del 31 al 34 dice, ustedes tienen un corazón de piedra en el contexto. Dice, yo les voy a cambiar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne. Después de aquellos días, les voy a poner mi ley, o sea, el Espíritu Santo, en su mente y en su corazón. ¿Ok?
El Mateo 26-28 es cuando hace el pacto Jesús en la última cena. Vayan y vean el contexto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué difícil es entender este versículo. La sangre de Cristo en la cruz es el nuevo pacto. El nuevo pacto es de que Jesús ya no se va a acordar de nuestros pecados. Pablo dice, ¿por qué todavía me dicen mentiroso si yo por mis mentiras fui llevado a misericordia para ser justificado por la fe? Entonces, ¿por qué me siguen diciendo mentiroso? Primera de Corintios 11:25. Asimismo, también tomó la copa, que es lo mismo. Eso se lo reveló Dios mismo a Pablo. La última cena. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Ahí está el segundo pacto. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no los 10 mandamientos en la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 3:14. Fíjense, aquí están los que no han entendido que no están bajo la ley. ¿Por qué no entienden el Antiguo Testamento? Aquí está. Dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el de los 10 mandamientos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo dice, cuando se conviertan a Cristo, entonces van a poder entender los pactos. Pero mientras no se conviertan, tienen ojos para ver, tienen oídos, pero no escuchan. ¿Por qué? Porque se quieren justificar con sus obras y no por la obra de Cristo Jesús. Gálatas 4:24. Pablo usa alegóricamente el hijo de Abraham con Sara y el hijo de Abraham con la esclava. Eso es alegórico de los dos pactos. 4:24 de Gálatas. Los cuales son alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué se le dio en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Cuál es el otro pacto? El de la promesa. Isaac. En Isaac serán benditas todas las generaciones. O sea, en Jesús, porque Isaac es figura de Cristo. Entonces yo una vez le dije a un pastor, le digo, hermano, pero fíjese lo que está aquí en Jeremías, le enseñé Jeremías 31, dice, no hermano, eso todavía no se cumple. Está en Hebreos 7:8, fíjense en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En Hebreos 10:14 al 18 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con, y se va a Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, hermanos. No hay más ofrenda por el pecado. La sangre de Cristo es suficiente para borrar todos nuestros pecados. Yo termino con Filipenses 3 del 1 al 9 y les voy a dejar tarea. De tarea les voy a dejar Hebreos. Vayan y mediten Hebreos 8, que Jesús es mediador de un nuevo pacto.
Eso termino con Filipenses 3 del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros. No está hablando de los perros literalmente. ¿Quiénes son los perros? Guardaos de los malos obreros. Esos son los perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles son? Los que predican los 10 mandamientos, los que predican la ley. Esos son los perros. Guárdense de los que predican los 10 mandamientos para salvación, para justificación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en nuestras obras carnales. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado al 8º día, así como está en la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el hijo más chico de las 12 tribus. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, a mí nadie me gana, cuatitos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que Pablo entendía en relación a la carne en la ley, o sea, fíjense lo que dice Pablo, pura basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque todo lo que es carnal es basura, hermanos. Es basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por guardar los mandamientos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, no se hagan esclavos de pastores que predican los 10 mandamientos. No se hagan esclavos de ellos, hermanos. Cristo nos da libertad. Tú tienes libertad. Tú tienes libertad. Tú ya eres salvo en Cristo Jesús. Nunca se te olvide. Y no te regreses a la ley una vez que ya eres justificado en Cristo Jesús. Entonces, mientras tú reconozcas que eres justificado en la obra de Cristo Jesús, el Señor te saca de Egipto y te lleva a la tierra prometida. La tierra prometida es que des fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tú vas a poder dar fruto si te mantienes en el Evangelio, si te mantienes humilde, si te mantienes... Cuando habla de que seguimos siendo pecadores, somos carnales, ¿ok? Pero no debemos dejar que la carne nos gane. Y de la única forma que podemos ganar la batalla es si somos espirituales. Si somos espirituales, el poder de Dios, el poder de Cristo es más poderoso para vencer las obras de la carne. Pero nunca se condenen a sí mismos. Ya Cristo murió por ustedes, ¿ok? Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Jesús. Entonces, eventualmente el Señor nos va a sacar de este cuerpo pecaminoso y nos va a dar un cuerpo nuevo en el cual ya no vamos a tener que batallar con el pecado. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes.